como muchos de ustedes saben, tengo una página web que se llama hoyenlaiglesia.org, tal cual, ¿no? Hoyenlaiglesia.org, en la que comparto información que normalmente no está disponible en general en el mundo de las noticias católicas, y son noticias que considero de interés y que encuentro muchas veces en otros idiomas. Entonces me parece muy bueno compartirlo en español. Y probablemente la noticia que más tráfico y más reacción ha tenido es de muchas que he publicado, es una noticia donde un medio electrónico italiano entrevista a una persona que hasta hace poco era muy poco conocida. ¿Y quién es? Es la que fue nana o digamos, asistenta o per, como quieran llamarlo, como se llaman en los distintos países, ¿no? Polaca de Carlo Acutis. De esta joven polaca solo sabíamos porque la mamá de Carlo Acutis, en su libro El secreto de Carlo Acutis, que ella escribe sobre su hijo, básicamente escribe junto con un periodista italiano la biografía de Carlo Acutis, Antonia Salzano cuenta que esta joven polaca fue determinante en enseñarle a Carlo a rezar y a introducirlo en la fe desde que era muy pequeño. Entonces, ese es todo lo que sabemos de Beata Anna Spersinska. Ese es su nombre, no es que sea Beata, está viva todavía, ¿no? Pero su nombre es Beata Anna Spersinska y este medio italiano que les cuento publicó la entrevista. Y en la entrevista ella cuenta que estaba en Roma para la canonización de Carlo Acutis, que fue, recordarán ustedes, a comienzos de septiembre del 2025, ¿no? Y en esa canonización ella estuvo para participar y esa fue la oportunidad para que le hicieran una entrevista donde cuenta cosas realmente muy bonitas y que confirman la santidad, la intuición original, digamos, que tenía este pequeño Carlo Acutis y que le daba una personalidad increíble, ¿no? Desde pequeñito. Y la razón por la que menciono esto es porque si ustedes quieren leerle a jóvenes o incluso a niños, yo traduje también la entrevista al inglés y se la leí a mis dos ahijados, que son chicos todavía, los dos son súper fanáticos de Carlo Acutis, y esta entrevista le sacó lágrimas, ¿no? Entonces la recomiendo vivamente para compartirla porque ahí está en español, ¿no? Hoy en la iglesia, pero simplemente para contarle algunas cosas de la entrevista con esta periodista italiana. Beata vive actualmente en Nueva York, tiene un hijo, es muy amiga de Antonia Salzano, de la mamá de Carlo Acutis. Se reúnen las familias para pasar tiempo juntos cuando pueden, porque ella es una directora ejecutiva de una agencia creativa, de una agencia de publicidad en Nueva York. Tiene una vida bastante exitosa, está casada, pero ella de muy jovencita había salido de un pueblo pequeño de Polonia, de un pueblo de 500 personas, donde según ella la iglesia era todo, nuestra fe era todo. Entonces ella fue a tratar de encontrar algún trabajo así a Italia, a ver lo que pasaba, y la contrata los abuelos de Carlo Acutis, que tenían una casa, los abuelos maternos de Carlo Acutis, que tenían una casa en Nápoles, en el sur de Italia, una casa de verano. Entonces el niño estaba ahí pequeñito, y a Beata la acogen, la alojan porque no tenía dónde dormir, como un acto de caridad, y como la casa era muy pequeña, la ponen en el cuarto del niñito. Y cuando los abuelos amanecen, ven que esta jovencita ha comenzado a comunicarse, a pesar de que ni ella habla bien el italiano, y Carlo hablaba un poquito de italiano, tenía 2 años, y se comunicaban haciendo sonidos de animales. Ahí los abuelos llaman a Antonio y le dicen: oye, si tú necesitas una nana, esta es la perfecta. Y la contratan ahí, en el lugar, ¿no? Se va al norte de Italia, donde vivía Carlo, y es la primera que le enseña a rezar a Carlo. Pero esto es lo curioso. Carlo aprende a rezar en polaco porque las oraciones que Beata le enseña son las oraciones que ella se conocía de memoria. Ángel de mi alma, que es una oración polaca parecida a la que nosotros rezamos
a nuestros ángeles custodios y que le enseñamos a nuestros niños pequeños porque es una oración sencilla, bonita y que rima. Y Carlos la aprendió en polaco. Y Carlos comienza a ir a la iglesia porque Beata la llamaba, le llevaba. Y es más, la primera vez, Beata cuenta en esta entrevista que los papás eran bastante distanciados de la iglesia, no eran anticatólicos, pero Antonia venía de una familia muy secular, que es muy común en el norte de Italia, por si acaso, ¿no? Ahí hubo mucha influencia iluminista, carbonaria, y hay familias importantes, la de Pier Giorgio Frassati, por ejemplo, que son familias 100% seculares. Su historia es secular, no están para nada vinculadas con el cristianismo, salvo el hecho de que cumplen con algunos ritos. Por ejemplo, el bautismo, el matrimonio es católico y después el funeral es católico, pero ahí se acabó, ¿no? Y el papá, la familia del papá, eran de católicos no practicantes. Entonces, cuando una vez se van a pasear y regresa Carlo corriendo con poquito más de 2 años diciendo: mamá, he hecho un nuevo amigo, y este amigo era Jesús, donde le habían llevado a una iglesia, la mamá llama a Beata, los papás, y le dicen: mira, nosotros no queremos que, no hay ningún problema con que vaya a la iglesia, pero queremos saber a dónde va, ¿no? Queremos saber que no aprende nada que nosotros no querramos. Y no estaban muy contentos, digamos, que hubiera ido a la iglesia. Y le dijeron: mira, si no nos dices primero, que no vaya, ¿no? Pero cuando salen, Carlo se pone a llorar y le pide que vayamos a la iglesia, y le dice: mira, tus papás me han dicho que no te lleve a la iglesia. Y Carlo le dice: pero Beata, ese será nuestro secreto. Claro, va a la iglesia, regresa y dice, lo primero que hace es: hoy encontré otro amigo, porque como cuenta Beata, Carlo de pequeñito creía que cada Jesús, cada Santísimo Sacramento, Beata le mostraba: mira, ese Jesús le mostraba el Santísimo Sacramento. Miren cómo esta mujer reconoce que Dios la puso ahí en un lugar especial para encaminar a este nieto a Dios. Beata trabajó con ellos hasta que Carlo cumplió 5 años, y por Carlo ella se hubiera quedado pues permanentemente, ¿no? Pero Beata consiguió un trabajo importante, fue una gran oportunidad, y también decidió casarse. Entonces ella dejó la familia. Pero durante esos años ella cuenta historias muy bellas de cómo, por ejemplo, en Milán, recuerden ustedes que Milán, la ciudad de Milano en italiano, es la capital de la moda de Italia, y una de las capitales del mundo, ¿no? Entonces ella se vestía, Beata, como una mujer modesta, de recursos modestos, y en una ocasión llevaba el rosario que llevaba colgado en el cuello, lo llevaba siempre afuera, ¿no? Entonces vio que unas señoras muy bien, en un parque, muy bien vestidas, se burlaban de ella. Ella no sabía suficiente italiano, pero se dio cuenta que se burlaban de ella. Entonces le dio vergüenza y se metió el rosario dentro de la blusa. Y Carlos le dijo: Beata, no escondas tu collar, que es el más bonito que tienes, ¿no? Sin saber ni lo que era ni nada. Pero justamente Beata dice: Carlo era un niñito excepcional, no le tenía miedo a nada, especialmente no le tenía miedo a las opiniones de los demás, y tenía una increíble inteligencia para adaptarse a las personas, para tratar de entenderlas en sus circunstancias, y por eso le gustaba a todo el mundo. Y no le gustaba porque hacía concesiones para caerle bien, para ser falso, sino que era una persona siempre íntegra desde pequeñito. Y les recomiendo esta entrevista completa, hermanos. Es muy bonita, como les digo, muy edificante. Y termina además con un pronóstico interesante. No se los adelanto para no quemarles la película, como se dice, pero realmente es un ladrillo más en la construcción de esta increíble biografía de Carlo Acutis, ese santo excepcional. Que tengas un buen día.